What you're seeing is virtual reality, even now. Okay. So Bueno, buenas tardes, perdón. Volver otra vez a compartir pantalla. Entonces estamos aquí. Bueno, entonces hoy digamos que vamos a conversar un poco más como al detalle sobre la colaboración y específicamente una colaboración que involucra no solamente a la academia, sino también el aspecto pues empresarial, el aspecto un tanto más privado, ¿no? Entonces aquí digamos que sí hay que tener un poco más de la cabeza fría, por decirlo así, como investigadores, tener claro también qué es lo que queremos al momento de plantearnos una colaboración entre una empresa privada y nosotros como académicos. Entonces, lo primero, digamos que tiene que ver con conocer nuestros objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras opciones? Y aquí entonces es importante que nosotros pensemos si realmente eh, nosotros necesitamos colaborar. Y aquí digamos que el punto clave está en términos de cuáles son mis objetivos principalmente. O sea, la respuesta a esta colaboración no depende de los demás están colaborando, entonces yo también voy a colaborar. No, más bien es un poco en función de conocernos y eso lo vamos a mirar un poco más a profundidad, un poco más al detalle. Y eso entonces nos lleva entonces a que, pues, si bien la colaboración pues es algo que empieza como a ganar fuerza a nivel académico, a nivel investigativo, que se empiezan a tejer redes, que te empiezan a llegar correos invitándote. Digamos que todo este asunto de las redes sociales ha favorecido, digamos, ha gestado también este impulso, esta lógica de la complejidad que hablábamos ayer. Entonces, lo más importante es si esa colaboración es una buena opción para usted. Si la respuesta es sí, si usted, digamos, ve que gana más colaborando que quedándose como está, sin colaborar, pues digamos que puede ser una opción para usted contemplar. Es muy importante entonces conocer las reglas de juego, es decir, que cuando nosotros planteamos una colaboración tenemos que tener claro, sobre todo, pues cuánto tiempo de involucramiento esa colaboración nos va a tomar y sobre todo en la disciplina en la que estamos o en la institución con la que queremos colaborar, llámese una empresa privada, por ejemplo, cuáles son esas reglas de juego, es decir, cuáles son esos tiempos y esas expectativas y esos objetivos que se buscan cuando estamos buscando la participación o la colaboración. Entonces, desde esa perspectiva, pues digamos que tener claro el escenario de en qué términos y bajo qué condiciones y para cuándo, digamos que se espera que yo termine, digamos, mi proceso de involucramiento en esa colaboración, pues también es muy importante para yo saber si me puedo involucrar, si puedo colaborar o no lo puedo hacer. Y sobre todo por una razón muy importante, es que cuando decidimos colaborar, cuando nosotros decidimos colaborar, lo hacemos también buscando que por parte de nuestra institución nosotros podamos llegar a decirle a nuestra institución, me invitaron a hacer una colaboración con esta institución o con esta empresa privada, eh, podría contar con algún tiempo, alguna descarga, y pues nosotros, al menos en la lógica en la que nos movemos en este momento, prácticamente cuando nos invitan a colaborar debemos hacerlo prácticamente para el siguiente semestre. Es decir, sí, claro, pero para el siguiente semestre. ¿Por qué? Porque se debe ajustar los tiempos, se debe contar con ciertas autorizaciones. Si yo quiero hacerlo dentro de un marco, digamos, institucional, o sea, con un reconocimiento de tiempo de descarga para realizar, digamos, el ejercicio al que me están invitando a colaborar. Si la opción es, bueno, yo igual voy a colaborar independientemente que me den descarga de tiempo para hacerlo o no, digamos que ya el asunto sí se convierte en una decisión, pues, en
decir, cuánto tiempo nosotros contamos para involucrarnos, con cuánto disponemos. Y eso entonces también es importante que, pues, casi que en términos de colaboración va en doble vía. Digamos que colaboramos en la medida en que entendemos también cuáles son nuestras fortalezas y también cuáles son nuestras debilidades. Y eso entonces supone que involucramos personas que van a sumar a nuestras debilidades, involucrando sus fortalezas. Es decir, que aportan, transforman algo que por mi propia cuenta yo no podría hacer. Entonces, cuando hablamos de conocernos a nosotros mismos, mismas, es básicamente qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer. Es decir, cuál es el plus agregado si yo entro a participar dentro de un equipo de trabajo. Y eso digamos que se puede contestar en términos de una experticia específica, algo, una habilidad que solo yo conozco. Por ejemplo, supongamos que yo sé portugués. Bueno, pues esa es mi habilidad específica. Es decir, que puedo fácilmente trabajar con documentos, con empresas, con investigadores que se muevan dentro de ese idioma en particular. El tiempo también es un factor clave, porque finalmente, pues, quienes hablamos mucho de gestionar el tiempo, pero realmente el tiempo no lo podemos gestionar. O sea, el tiempo como tal es algo que sucede. Sucede si estamos si estamos dormidos. El tiempo no espera a nadie, lo podemos hacer felices, lo podemos hacer tristes, el tiempo continúa. Lo que sí nosotros gestionamos es nuestras energías, es decir, la cantidad de energía que dispongo para hacer ciertas actividades. Entonces aquí un poco es con la disponibilidad de energía que tengo dentro del ámbito de mi tiempo disponible, pues con cuánto cuento, ¿sí? Con cuánto de energía cuento para poder aportar una perspectiva diferente, para también entender que en esta colaboración, digamos que lo que buscan en últimas las colaboraciones es sumar, sumar una aportación nueva. Entonces, cuando nosotros decimos que pensemos en colaborar, pues existen unas herramientas que ustedes pueden explorar, digamos. Por ejemplo, esta es una herramienta que pues nos habla un poco de ejercicios que están, digamos, en marcha. Existen múltiples alternativas en las cuales ustedes pueden, digamos, involucrarse, participar, consultar, explorar y que les van a ayudar, por ejemplo, a profundizar un poco más en términos de, bueno, yo puedo favorecer el ejercicio colaborativo. Es decir, ¿qué debo de poner de mi parte si yo tomo la decisión de colaborar? Y entonces, cualquiera de estos 12 recursos, digamos que se convierten como herramientas para uno empezar a consolidar una silencio. Ah, no, 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 ya. Entonces, ¿cómo encontramos colaboraciones? O sea, a veces uno dice, bueno, pero yo quiero colaborar, listo, ¿qué puedo hacer al respecto? Entonces, el primer paso, por decirlo así, es lo que tenemos. O sea, no nos vamos afuera a buscar algo inexistente, sino, bueno, lo que yo tengo, con qué cuento, mejor dicho, cuáles son mis relaciones existentes. Entonces uno puede decir, listo, tengo mi director, tengo mis compañeros de trabajo, puede haber una persona sentada al frente mío que esa persona puede perfectamente colaborar conmigo y yo no tenía ni idea que esa persona podía colaborar conmigo. Entonces a veces es un poco como conocer quién existe fuera de nosotros en un entorno pues más inmediato, pero al mismo tiempo a quién conozco yo que pueda sumar a mi colaboración. Em, entonces, normalmente el éxito, digamos, de encontrar una colaboración casi que siempre funcionan es cuando pues ustedes casi que conocen a esa persona y por lo tanto confían en esa persona. Porque de alguna manera pues, estamos hablando de capital social, es decir, estamos hablando de un tiempo que ustedes invierten en construir una relación. Y ese tiempo invertido no lo podemos, digamos, echar a la basura. Entonces, un poco, ok, si yo voy a tomar la decisión de empezar a consolidar capital social, es decir, empezar a construir relaciones, pues ese tiempo invertido, pues es algo que va a sumar en términos de mi propia red de trabajo. Por eso
no se trata de construir relaciones por construirlas porque toman tiempo. O sea, toca elegir muy bien nuestro equipo de trabajo. Entonces, estamos hablando en este escenario desde las relaciones que ya tenemos consolidadas, donde ya tenemos un capital social y partimos de ese capital social entonces para empezar la colaboración. Entonces uno dice, bueno, de los que conozco, ¿cierto? Eh, pues, ¿quién puedo invitar para hacer una colaboración? Entonces, ¿por qué, digamos, hablamos de eso? Porque ya conocemos cómo trabajan estas personas y sobre todo existe cierta confianza. ¿Ya? Esa confianza, digamos que es un valor agregado que toma tiempo de construir, de consolidar. Entonces, normalmente, pues, casi que nuestra primera relación fuerte que tenemos es con nuestro director, pues a menos que hayamos tenido una relación muy tortuosa con nuestro director, casi siempre son buenas relaciones. Y entonces nuestra primera colaboración generalmente es con él, o sea, nuestro artículo, primer artículo, nuestro primer producto está relacionado con la aparición, digamos, de este director o esta directora de trabajo de grado. También pares que conocemos, compañeros que se graduaron con nosotros, que estudiaron con nosotros, o personas que se encuentran cercanas a nosotros, ¿sí? Personas con las cuales... Esperen un momento. Es decir, personas con las cuales nosotros, pues, trabajamos, ¿cierto? Y entonces sabemos un poco cómo trabajan y pensamos que para este posible proyecto, esa persona me vendría muy bien porque la conozco con anterioridad, tengo cierta familiaridad. No necesariamente debemos de trabajar, pues, con quien nos gusta, ¿sí? Digamos que a veces uno diría, no, pues, ojalá fueran de esta manera, que fueran tranquilos, que, ¿cierto? Digamos que uno tiene como sus preferencias para trabajar con ciertas personas. Pero pues las colaboraciones no necesariamente serán así, no necesariamente tienen que ser con personas que nos gusten, porque finalmente la colaboración se da en términos de un trabajo puntual, en una acción puntual que necesitamos. Entonces, básicamente es cómo yo puedo aprovechar las diferencias. Es decir, lo que hablábamos un poco de si yo me conozco y sé cuáles son mis fortalezas, pues entonces me diría, supongamos que yo sé hacer revisiones sistemáticas y quiero entonces otra persona en mi equipo que haga revisiones sistemáticas. ¿Será que sí? ¿Será que no? Dependerá también un poco de del volumen de los datos que necesito, digamos, trabajar entonces las empresas normalmente cuando se van a hacer colaboraciones, digamos que si el tiempo es el factor clave, digamos, necesitan entregar en poco tiempo un prototipo, una solución de investigación, pues entonces, digamos que ahí sí sería muy útil pues contar con mayores personas especializadas en una misma área para poder resolver ese problema específico en más corto tiempo. Mientras que si vamos a abordar otro problema un poco más general, ¿no? Donde el factor tiempo no sea lo más determinante, quizás entonces la aproximación no sea tanto por similitudes de habilidades o similitudes de características personales, sino que necesitamos personas quizás, a veces ustedes dirán, hay personas más centradoras que otras, que tienen como más extroversión que otras. Entonces, si yo soy introvertido, no me gusta trabajar con personas, o sea, entrevistar personas, recolectar datos de personas, pues entonces lo que necesitaríamos hacer es personas que tengan esas características para hacer ese trabajo de campo que de pronto a nosotros nos tomaría un poco más de tiempo. Les pongo un ejemplo, supongamos que quiero trabajar con la salud mental de los habitantes de calle y supongamos que yo tengo cierta prevención con los habitantes de calle, eh, y además porque de pronto tengo cierto temor de que pueda, digamos, soy un desconocido para estos habitantes de calle. Mientras que si yo conozco a alguien que pueda ser familiar para los habitantes de calle, es decir, es una persona que es reconocida por los habitantes de calle, una persona que los atiende médicamente, clínicamente, pues yo puedo invitarla al proyecto para que esa persona se encargue de la recolección de los datos y me ahorraría mucho tiempo en términos de poder establecer una relación de confianza con el habitante de calle porque ya involucré una persona que ya tiene, digamos, esa confianza con el habitante de calle. Entonces ahí se trata es un poco de ser muy estratégicos en términos del objetivo que tenemos como investigadores y los tiempos con los que contamos para hacer la investigación.
Entonces, aquí digamos que es valorar entonces eso que estamos diciendo, valorar el valor y el poder que puede tener la reciprocidad, la reputación y la reflexión. Es decir, que cuando nosotros colaboramos en últimas implícitamente, pero debería ser explícitamente, nosotros estamos hablando de reciprocidad, es decir, que lo que tú haces también lo voy a hacer yo. Que lo que, si a mí me va bien, a ti también te va bien, en últimas. Que me apoyo en tu reputación como académico, por ejemplo, el rostro familiar para el habitante de calle es esta persona y su reputación es la que me permite a mí acceder a los habitantes de calle y a los datos en últimas. Entonces, esa reputación es una reputación pues, mutua y el hecho de que cuando estamos atravesando situaciones en el proyecto, en la colaboración, pues en últimas reflexionamos sobre cómo es el mejor camino para resolverlo. Y eso pues, facilita muchísimo la colaboración. Entonces, cómo construir, digamos, estamos hablando de las relaciones que ya existían, ahora, cómo construimos nuevas conexiones, nuevas relaciones. Entonces, aquí digamos que el aspecto como clave es que si nosotros vamos a empezar a invertir tiempo en consolidar capital social, o sea, construir una colaboración con alguien, pues lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestras metas, hacia dónde me quiero dirigir, ¿sí? Porque eso en últimas lo que nos estaría sugiriendo es el hecho de la apertura a la serendipitia, es decir, la apertura a poder ver cosas que de pronto desde nuestro propio nicho, desde nuestra propia área, perderíamos de ver. Y entonces, en esa lógica, tener claro que cuando invitamos a alguien a colaborar, digamos que, ¿qué es lo que queremos cuando invitamos a esa persona a colaborar? Y en últimas, eso que queremos tiene que traducirse en que me acerque más a donde yo quiero llegar. Es decir, quiero saber sobre el habitante de calle, por ejemplo, cómo se encuentra a nivel de salud mental. Pues bien, ¿cómo me acerco más a ese objetivo de la salud mental en el habitante de calle? ¿Esta persona me puede ayudar a acercarme o no? Y entonces, si es así, pues voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poder acercarme a esa persona que va a favorecerme en acercarme a mi objetivo o la dirección que tengo como investigador. Entonces aquí es pensar un poco en el largo plazo. Realmente, digamos que las colaboraciones es, piénsenlo como un plan a 10 años, un plan de cómo quiero estar en 10 años. Uno normalmente piensa en un plan a 6 meses. La verdad es que cuando hacemos colaboraciones y pensamos en consolidar relaciones, estar pensando en los 10 años como tiempo. Entonces, identificar qué personas en esos 10 años, acorde con las metas que yo me he planteado, qué organizaciones necesitamos nosotros o que nos gustaría contactar, ¿sí? Y pues aquí implica entonces el ejercicio activo, es decir, que nosotros empecemos a pensar, bueno, ¿dónde podríamos encontrar algunas sinergias, algunas oportunidades para que podamos crear cosas nuevas, cosas interesantes entre personas? O sea, digamos que traer, por ejemplo, aquí digamos el ejemplo mejor sería un poco el iPhone, ¿cierto? En su momento, digamos que Steve Jobs tenía una idea y para poderla llevar a cabo necesitaba los expertos en cada territorio temático para poder traer algo nuevo, para podernos emocionar y poder crear, digamos, en un solo dispositivo audio, video, imágenes y llamadas. Em, entonces, el hecho es, ¿dónde yo puedo encontrar a esas personas? ¿Dónde yo puedo encontrar a esas organizaciones que me van a favorecer a mí? Acercarme a eso que yo me he propuesto como investigador. Bien, entonces tiene esas habilidades o puede tener esas disciplinas que pueden ser cercanas, que pueden estar distantes, pero que en últimas favorecen mi serendipitia o favorecen el hecho de poder traer algo nuevo e interesante. Entonces, las colaboraciones funcionan mucho mejor cuando hay divergencias. Entonces, la película Divergente, digamos que para los que no lo han visto o por allí, digamos que divergente quiere decir que disruptivo, es decir, que rompe, cambia, digamos, como mi manera de pensar o mi manera en la que vengo. Entonces, digamos que si siempre nos forman para pensar de manera, digamos,
ver siempre el lado positivo, necesitamos personas que nos ayuden a ver también los lados negativos, por ponerlo, digamos, así en blanco y negro, sabiendo que existen matices. Pero esa divergencia es divergencia en experiencias y también divergencia en habilidades. Necesitamos entonces un equipo que sea algo suficientemente divergente entre sí para que las colaboraciones que se proponen y las soluciones que se dan a los problemas que las empresas buscan, pues sean cada vez más enriquecedores o cada vez, digamos, más puntuales. Ser abierto entonces a trabajar en áreas distintas a la de nosotros, hablando un poco con el concepto de serendipitia que veíamos como en las primeras sesiones, pues es un poco el hecho de favorecer que cuando estamos expuestos a diversidad cognitiva, a diversidad de habilidades, a diversidad de experiencias, pues fácilmente yo puedo, si estoy abierto, conectar mi área de interés con esa área de interés para complementarla. Y digamos que eso nos permite entonces resolver problemas cada vez, pues, de una manera un poco más sensata, más aproximada. Mm, y pues en ese sentido, entonces hay que evaluar muy cuidadosamente con quién voy a establecer una relación. Y una vez que yo digo, este personaje me interesa, hagan de cuenta que ustedes son como cazadores de talentos, por decirlo así. Y entonces ustedes dicen, listo, ya tengo claro que me interesa esta persona en mi equipo, pues vamos a trabajar entonces en la estrategia de contacto. O sea que vamos a mirar que en esa estrategia de contacto vamos a tener que recordar un poco lo que veíamos la sesión de ayer, un poco la paciencia, un poco la relación formal, un poco la responsabilidad, en términos de claramente qué es lo que corresponde a mí y sobre todo qué es lo que puedo hacer entonces para contactar a esta persona. Ahorita vamos a mirar algunas precisiones al respecto de esa estrategia de contacto. Entonces, siguiendo con este asunto de construir esas relaciones y conexiones, entonces casi que se trata un poco de identificar oportunidades, aprovechar las relaciones que ustedes ya tienen, entonces volver nuevamente sobre clase que al principio nuestros directores de trabajo de grado, los investigadores con los que ya hemos hecho alguna colaboración, son al principio como arrancamos. Y eso nos lleva a que esas personas que conocemos pueden tener conexiones a otras personas que también son importantes. Entonces, ahí digamos que el aspecto como clave en este aspecto es que si yo me intereso por alguien para contactarlo, pues voy a utilizar mis redes que conozco para ver si alguna de ellas conoce a esta persona que me interesa y puedo usarla como referencia, es decir, que puedo escribir un correo formal muy puntual diciéndole que una persona que está dentro de mi red me compartió su contacto y este usuario de destino, pongámosle Pepito, Pepito entonces puede llamar para verificar si es cierto que yo conozco a esa red de contacto y entonces, digamos, listo, puedo establecer una conexión, un nexo. Entonces, es muy interesante porque aquí se trata un poco como de la lealtad. Creo que sería como la mejor manera de pensar este aspecto que tenemos aquí. Es decir, cuando yo tengo una red, prácticamente esa red es como leal a con quien trabaja. Cuando esa red recibe invitación para, uno de esa red recibe invitación para trabajar en otro lugar, a menos que ese otro lugar no refiera a alguien de la red, este investigador objetivo va a estar dudando de si se va a colaborar o no. Es mucho más fácil que refiramos a alguien que este investigador conoce para invitarlo a trabajar con nosotros, para que de esa manera entonces sea más cómodo, de más confianza para el investigador. Esto se trata también de agenciamiento personal, o sea, usted no puede ponerse a esperar a que hagan los demás el trabajo difícil, el trabajo pesado, es decir, como que el otro llame, que el otro lo contacte, que el otro, no, el otro es prácticamente un apoyo, pero realmente quien debe estar pendiente de contactar, de enviar los correos, de conservar aquellos acuerdos en los que han quedado. Supongamos que ustedes quedaron en que tú ibas a entregar algo puntual o que te ibas a reunir a una hora en particular, pues es tu responsabilidad estar ahí o entregar, digamos, el compromiso.
Eso implica entonces que se sostiene en el tiempo y en adelante durante todas las relaciones que se establezcan, que veíamos de reciprocidad, la reputación en las relaciones. Eso significa entonces que nosotros no podemos tomar algo que no hemos hecho nosotros y hacer como si fuera nuestro. Digamos que por más que estemos en colaboración, cada quien hizo algo y eso que hizo, digamos que es su autoría, es su derecho, ¿vale? Es su dominio. Y por lo tanto yo no lo puedo utilizar ni crear sin contar con la autorización de esa persona, así esté colaborando conmigo. Eso significa entonces que yo de alguna manera cuando estoy colaborando y para mantener una relación exitosa en términos de colaboración, pues si me invitan a colaborar en escribir, por ejemplo, un artículo, ¿vale? Entonces yo debo añadir valor agregado a ese artículo de alguna manera, sea de que yo como institución o como investigador voy a actualizar la discusión, porque es que veo que la discusión está desactualizada. O yo como investigador veo que tienen errores en redacción en particular o cualquier cuestión así, pues puedo sugerirlo, puedo, mira, señalar esto, pienso que aquí hace falta hablar de esto. El asunto es valor añadido para que eso también permita que ustedes puedan continuar avanzando en su carrera como investigadores. ¿Por qué? Pues porque una colaboración exitosa implica siguientes colaboraciones eh, posiblemente exitosas. ¿De qué dependerá esa posibilidad? De que ustedes hagan lo que esté bajo su control. ¿Qué lo que está bajo su control? Sus habilidades. Estar muy atentos, muy responsables de ustedes en términos de cuál es el valor que yo estoy aportando a esta invitación. Actuar entonces recíprocamente, mantener entonces nuestra reputación éticamente mm, muy limpia, ¿sí? Y entonces, pues casi que construir relaciones y conexiones, pues también es un trabajo en redes. Entonces aquí es un poco el hecho de asistir a conferencias, el enviar correos electrónicos, el hacer talleres, el seguirse por LinkedIn, por Twitter, por cualquier red social, digamos que ese es el punto. Pero sobre todo porque cuando enviamos cualquier tipo de comunicación, pues esa comunicación es una comunicación que va en frío. Esta persona no tiene ninguna carga emocional con nosotros, no nos conoce. Y eso entonces significa pues que seamos valientes, que no nos dé, como uno diría en Colombia, pena, sino que por el contrario, nosotros estamos invitando a colaborar porque creemos que nosotros le vamos a sumar a esa persona y esa persona nos va a sumar a nosotros. Entonces es muy importante entender lo que a las personas les gusta la colaboración, a la mayoría de personas. Lo importante es ser claros desde un principio, desde el mismo correo que estamos enviando. Y una vez que yo he definido, digamos que trabajar con alguien, pues tratar de ser muy encantador, ¿no? Digamos, ¿cómo lo diríamos? ¿Cómo sería una persona encantadora? Como no se trata de coquetear, no se trata de seducir, se trata simplemente de que la persona que es objeto de nuestra intención de colaboración se sienta cómoda con nosotros, se sienta respetada por nosotros, se sienta que es valiosa para nosotros. Es fundamental, digamos, que el otro sepa lo importante que es para nosotros. Y eso implica entonces como pensar en términos de cómo creen ustedes que se sentiría esa persona si ustedes hacen, ¿qué podríamos hacer para hacerla sentir mejor? Bien, eso es como un poco el punto también de sostener y crear, digamos, esas relaciones. Y eso, digamos, que implica entonces poner esfuerzo para que podamos alcanzar los objetivos. Porque es chévere una colaboración que alcanza lo que se propone. O sea, si yo te invito, mira, vamos a escribir esto, pues que lo escriban. Que yo te invito para dar una conferencia, pues que la conferencia se dé. Que si yo te invito para que vengas a la universidad, a lo que sea, que llegues a la universidad para hacer eso que han acordado hacer. Y eso implica entonces relaciones genuinas, es decir, que se nota que es sincero el asunto, digamos, no es como postizo en el sentido de forzar algo que en realidad no sentimos, ni creemos, ni pensamos. El punto es que queremos una relación genuina y eso implica preguntar cuando no entendamos, cuando no nos quede claro qué es lo que tenemos que hacer o en qué es lo que quedamos. Es muy importante que
preguntemos, eso se entiende como genuinamente quiero que nos entendamos. Aprender de otros, porque aprender de otros implica entonces que ellos tienen una manera de almacenar la información, de contactar, de consolidar relaciones entre ellos, de compartir los datos entre ellos. Eso implica entonces con la empresa decir, bueno, ¿cómo es que la empresa almacena, comparte los datos? Si yo quiero trabajar con ellos, aprendo de esas buenas prácticas. Y eso implica también, pues, ponernos como en la meta de decir, bueno, pues hagamos, si queremos aumentar las conexiones existentes, consolidar nuevas conexiones, pues hagamos, programemos en el tiempo, ¿cierto? Pues algunos eventos donde podamos tejer esas conexiones. Entonces pueden desde café de la ciencia, conversatorio, algo tranquilo, o sea, no tiene que ser complicarse la vida, es un punto más de un pretexto para encontrarse a conversar. Y a conversar donde van a llegar distintos investigadores con distintas ideas que de pronto ustedes no lo tenían en el radar y que se vuelven posibles colaboraciones. Y eso implica entonces que nos alineemos a nuestras intenciones y nuestras habilidades. Muchos de nosotros nos paralizamos porque a veces, digamos que hay un desencuentro, ¿cierto?, entre lo que nosotros esperamos y lo que nosotros queremos hacer. Entonces uno dice, bueno, como que, vení, yo puse, digamos, me puse a trabajar con personas, ¿no? Que yo esperaba de ellas tanto, pero resulta que, como diríamos, salieron con un forro de babas, pues. Como que hablan demasiado, pero ejecutan muy poco. Y entonces aquí el punto es que nosotros si desde un primer momento empezamos, por eso es importante como saber con quién vamos a trabajar, pero más allá de saber con quién vamos a trabajar es saber quiénes somos nosotros como investigadores, es decir, qué es lo que queremos y cuáles son nuestras habilidades para saber cómo el otro realmente va a sumar o aportarnos. Porque a veces uno dice, bueno, pero yo ¿por qué lo puse? ¿Por qué me puse a colaborar con él si no ha hecho, no ha escrito ni una coma, no ha hecho, y me toca estar como detrás de esa persona? Pues prácticamente de entrada es mejor decir, bueno, no vamos a seguir colaborando, prefiero buscar otra persona con la cual pueda colaborar y encontrar en el tiempo, hacer que el proyecto funcione. Entonces puede ser que las habilidades de la persona que encontré no son las suficientes o que además no cuentan con los recursos adecuados para la colaboración. Entonces, a veces nos dicen que, por ejemplo, esa institución o esa empresa iba a pagar, por ejemplo, los viajes y resulta que no. O nos dicen que, por ejemplo, iban a financiar el pago del artículo y resulta que no. El punto al que quiero llegar es que, pues, nosotros no tenemos una bola de cristal para vaticinar qué va a suceder, pero el precedente sí es importante. Es decir, si yo veo una institución o una empresa con la que previamente ha hecho colaboraciones y siempre ha cumplido, pues digamos que es un buen augurio de lo que puedo esperar. Si bien no espero pues que me paguen todo, pero al menos han cumplido con algunas cosas, entonces puedo esperar que cumplan con algunas cosas. Entonces en ese sentido es pensar que pues lo peor que podemos hacer es paralizarnos, más bien entender que si está pasando eso en una colaboración, pues es mejor entonces no paralizarnos, sino todo lo contrario, tomar acción al respecto, sea para decirle a la persona o a la institución con la que estamos trabajando, mira, no podemos continuar porque necesito un producto que en el proceso que estoy viendo no lo voy a poder cumplir. Y es mejor de entrada dejarlo muy, muy claro. También, pues, recordarles, pues, que uno, pues, cuando trabaja con alguien, pues, no son dos Alejandro, sino que lo importante es que respeten la forma en que usted piensa, en últimas. Es decir, que si usted es como el líder del proyecto o usted es el que coordina, digamos, ese proyecto, al menos que las personas que trabajan con usted, colaboran con usted, respeten sus opiniones. O sean por lo menos incluidas dentro del proceso de discusión, ¿no? Que usted, por ejemplo, sienta que realmente respetan la forma en la que usted está pensando, representando el problema. Y pues casi que importantísimo, si no están sumando experiencia adicional o recursos para maximizar la contribución, no tiene sentido que colaboremos. Es un poco recordar el punto inicial.
Entonces, supongamos que usted ya entonces puso a pensar, pensó, y usted a la pregunta por ¿quiere colaborar? Usted dice, sí, yo realmente quiero colaborar, ¿sí? Entonces usted dice, listo, yo quiero colaborar. Entonces, ¿cuáles son esos factores de éxito en la colaboración? Prácticamente diríamos que absolutamente todo en la colaboración es la relación. Así esa correlación esté mediada por computador, es decir, por WhatsApp, nunca nos hemos visto, todo el tiempo chateamos mails, cosas así, igual es una relación que se teje. Es importante entonces en ese factor de éxito que cuando yo estoy en esa relación, pues lo que debo estar pensando es antes de ponerme a tocar muchas puertas en la colaboración, revise antes usted con quién cuenta, o sea, su red. ¿Cuál es su red? ¿Qué es lo que usted ya conoce? ¿En quién usted puede confiar? Porque sabe sus habilidades, sabe eso que aporta a su eh, proyecto, a su aporte nuevo de información. Entonces, cuando uno dice, bueno, es que yo quiero resolver este problema, ¿a quién puedo invitar para resolverlo? Tengo estos datos que quiero procesar, ¿a quién puedo invitar para procesarlos? Que enriquecería mucho más mi aproximación. Entonces, revisar antes y aprovechar esos contactos que ya se tienen. Otra de las características, digamos, de factor que deberíamos de incluir es ese equilibrio entre el foco individual y el foco grupal. Es decir, que si bien hay un agenciamiento por su parte, ¿sí? Un agenciamiento que depende exclusivamente de usted, pues usted debe focalizarse de manera, cuáles son las tareas individuales, ¿cierto? Que cada uno de los individuos debe realizar por su cuenta y en qué momento nos vamos a reunir en grupo para desarrollar esa tarea que se vería mucho más beneficiosa, mucho más en términos de costo-beneficio, tiempo, energía destinada, nos demoraríamos menos tiempo si la abordamos. Por ejemplo, análisis de los datos. Sería mucho mejor cuando estamos viendo el panorama completo, reunirnos para concretar aquello que tenemos como piezas del rompecabezas aisladas para poder armar, digamos, el rompecabezas. Y pues en este sentido es el hecho de, bueno, ¿qué tanto yo voy a compartir lo que estoy pensando y cómo eso que yo estoy pensando lo pongo en un propósito común? Sobre todo para que las personas puedan comprometerse con ese propósito común. Entonces, si yo no recuerdo para qué los estoy invitando a colaborar, cuál es el sentido que tiene esa colaboración, pues muchas veces las personas pueden abandonar las colaboraciones. Entonces, estar todo el tiempo en un equilibrio entre esa habilidad individual y ese elemento de qué es lo que compartimos en conjunto. O sea, si bien tú estás trabajando colaborativamente, individualmente, recuerda que hay un propósito en común, hay un compromiso en común para el cual estamos colaborando. Existen diferentes modos de trabajar, de pensar, de comportarse. Entonces, el éxito en últimas, pues existe en el que en qué tanto yo puedo aprender de esos otros modos diferentes de pensar y comportarse. Porque pues esto en últimas lo que estaría generando es mayor confianza. Digamos que si yo cada media hora estoy llamando al equipo de trabajo para ver cómo van, qué han hecho, cómo van, pues la confianza, digamos que se va a ver un poco deteriorada. La interdependencia implicaría también el hecho de que yo sepa que lo que yo estoy haciendo de manera individual depende en gran medida de lo que otro también está haciendo de manera individual. Y esto genera interdependencia, que entonces podamos saber que nuestra responsabilidad en esto que somos, pues es enteramente nuestra y que no podemos como responsabilizar a nadie más. Y que cuando yo lo pongo en común, ¿sí? Que cuando yo digo, mira, esto es lo que he ido avanzando, pues eso también va a favorecer que el otro pueda empezar a adelantar, digamos que su trabajo. Poner entonces en común los recursos, digamos que con qué contamos, casi que, bueno, cuáles son las lluvia de ideas que tenemos, cuáles son los dineros con los que contamos, cuáles son las habilidades que tenemos para poder resolver este asunto. Implica también un poder compartido, digamos, el hecho de que podamos sentir de que, pues, el proyecto, digamos que es un proyecto en el cual estamos trabajando todos, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo existe, pues, una responsabilidad individual, o sea, cada participante tiene que rendirle cuentas a alguien.
sea a nivel de la empresa a su jefe, sea a nivel de la academia también a su jefe. Entonces, ese poder compartido, pues es muy interesante de que se distribuya, pero entender cuál es la participación que cada uno tiene. Ahí existe entonces el riesgo de la colaboración en términos de, bueno, yo cuento con que él haga esto, bien, pero también existe la recompensa de que si yo me pusiera a hacer el trabajo que le corresponde a él, pues me tomaría el doble o el triple, digamos, de tiempo porque no es mi campo de experticia, por poner un ejemplo. Entonces aquí el asunto es que si bien existe en esos distintos modos de trabajar, entender que estamos en un equilibrio entre lo que arriesgamos versus las recompensas que vamos a obtener. Y allí, pues, compartimos liderazgos, compartimos gestión, digamos, de esa colaboración. Esto, digamos que en el factor de éxito en la colaboración, también va a requerir muchas veces habilidades que no necesariamente están recompensadas. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de ustedes, pues, han vivido, digamos, esta misma situación donde han, por ejemplo, tienen habilidades que como para trabajar en equipo. Saben cómo manejar, digamos, las personas, cómo manejar tensiones entre personas. Y a veces eso no necesariamente lo recompensan o lo ponen como una característica importante dentro del proyecto, pero a veces esas habilidades favorecen que el proyecto se lleve a cabo. No tanto el saber, sino un asunto más como habilidades blandas, un poco más eh, propias, digamos, de la persona. Mm, la atención a los detalles. O sea, aquí el asunto es, factor de éxito en la colaboración es que yo tenga en cuenta que existen cosas que de pronto pueden tomar un poco más de tiempo. Por ejemplo, si yo sé que dentro de la colaboración uno mis integrantes de la red, del grupo con el que estoy trabajando, está solicitando que quiere entrar a revisar algo en un protocolo. Si yo, por ejemplo, sé lo que tiene que hacer para poder ingresar en el protocolo, pues yo podría dejarlo, simplemente que haga todo el recorrido, o le envío el link para que fácilmente pueda acceder al protocolo. ¿Sí? Digamos que existe como una atención al detalle para favorecer, para facilitar. Entonces, si yo sé que nos vamos a reunir y no hay link de la reunión, pues yo puedo decir, pues aquí está el link de la reunión, porque sé que no lo tienen, o porque sé que en la institución donde trabajan no cuentan con Zoom, por ejemplo. Entonces yo puedo, mira, aquí está. O sea, ese tipo de detalles son factores, digamos, de éxito porque habla un poco también del reconocimiento que tienen esos microprocesos, esos pequeños detalles que a veces suman más. O sea, ese detallito pesa más al momento de uno recordar una colaboración. Y dentro del factor de éxito, pues no necesariamente es hacer, sino que implica una praxis, es decir, una acción digamos, reflexiva, una acción que está todo el tiempo diciendo cómo lo podemos hacer mejor. O sea, la pregunta es, si algo falló, no es tanto a quién responsabilizamos de esta falla, el asunto es qué podemos aprender de esto que pasó para hacerlo mejor, ¿sí? El punto es, oye, ¿y qué fue lo que no funcionó? ¿Por qué no funcionó? Tratar de entenderlo, ¿no? No de responsabilizarnos. Y, pues, digamos que uno diría, esto es así, el 70% de las colaboraciones fracasan. Recuerden, colaboraciones que han tratado de empezar, consolidar, mantener, ¿cuántas de ellas continúan en el tiempo? Ahora, digamos que realmente consolidar, mantener una red de trabajo implica un agenciamiento constante. Entonces, eh, como ideas así como estratégicas, pues primero intencionar. O sea, lo más importante en una colaboración es ser intencional. Intencional en el sentido de, bueno, ¿cuáles entonces van a ser las reglas de juego? Y establezca un tiempo para que usted pueda llegar a unos acuerdos. ¿Cuáles acuerdos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿qué vamos a entregar, mejor dicho? ¿Sí? ¿Cuáles son los entregables? ¿Cuáles son los productos a los que nos vamos a comprometer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Vale? ¿Quién va a hacer
qué cosa y cuándo lo va a realizar. Y eso es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con empresas, porque las empresas, digamos que lo que necesitan es que le digan cuánto tiempo tomará el desarrollo de X actividad. Si yo digo que voy a, digamos, a disminuir el número de accidentes laborales, por poner un ejemplo, ¿cuánto tiempo me tomará disminuir esos accidentes laborales? ¿Qué actividades voy a hacer? ¿Quién las va a hacer? ¿Y durante cuánto tiempo lo vamos a realizar? Entonces, aquí es importante entonces entender que esos microprocesos, el cómo lo vamos a hacer, pueden ser detalles que nos pueden tomar un poco más de tiempo. Entonces, anticipar en esa planeación que yo tengo que tener claro no solamente qué es lo que vamos a hacer, sino quién lo va a hacer y cómo lo debe hacer y para cuándo lo debe tener. Y eso implica entonces unos términos del compromiso. Y eso implica entender cómo podemos trabajar juntos. Entonces ahí es donde uno toma la decisión. Uno dice, acorde con los tiempos, o sea, con las reglas de juego con las que vamos a jugar, ¿puedo jugar o no puedo jugar? ¿Sí? No porque no pueda, sino porque en este momento no tengo el tiempo. Cuando digo poder, es habilidad, o sea, no porque no cuente con la habilidad o no cuente con la experiencia, no cuenta en ese momento con la energía disponible para destinarlo, para alcanzarlo en ese tiempo. Entonces, ¿qué puedo contestar yo si me invitan a una colaboración? Cuando puedo, o sea, estoy disponible en estas fechas. En estas fechas pueden contar conmigo. Si sí, bien, si no, en una futura colaboración. Y muchas gracias. Es mejor no quedar mal. Bien. La contribución de los autores, el orden en el que van a aparecer también es importante. O sea, en estas colaboraciones, pues se generan productos, se generan tangibles. Y esos tangibles, entonces, es importante que quede claro lo que hemos hablado. Licencias de uso de esos productos, cómo se van a almacenar, guardar. O sea, el fair que hablábamos, pues un poco aquí, tenerlo también claramente estipulado. Muchas veces se corre el riesgo también de tener demasiados contactos, así como cuando uno entraba a su página de Facebook y veía tengo 100.000 amigos, pero de los cuales realmente conozco a tres. Entonces, pues es importante también ese equilibrio en términos de, bueno, es que puede que ustedes empiecen una colaboración y terminan con unas redes bastante grandes, pero sobre todo lo importante no es tanto pues esa extensión, sino el hecho de que muchas veces investigamos algo que ya, digamos, pues es un desgaste, digamos, de tiempo, de energía, invertirlo allí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a vislumbrar, ¿no? Vislumbrar con quién, ¿cierto? Con quién nosotros podemos empezar a colaborar. Entonces, aquí tenemos dos recursos que ahorita se los voy a mostrar. Voy a terminar un poco la idea de esto para que nos vamos ahí, para que los exploren también en sus ratos libres. Entonces, por el lado de aprovechar las conexiones, eh, más que empezar a crear redes. Entonces, ¿el punto cuál es? ¿Qué es lo que, con qué usted cuenta? ¿Con qué cuenta? O sea, la idea es, parta primero de con quién usted puede colaborar acorde con lo que ya tiene, antes de ponerse a crear más redes y redes y redes y quedar sobreconectado, ¿no? Supervisar y convocar también es importante, es decir, el hecho de que yo pueda, digamos, asignamos unas tareas, asignamos unos acuerdos, pues bueno, cómo vamos con esos acuerdos, que podamos tener reuniones periódicas, no reunionitis, sino reuniones con finalidades muy puntuales, porque, digamos, estamos en este punto del proyecto y necesitamos estar en estos productos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué debemos hacer? Cómo nos podemos apoyar, no tanto para responsabilizarnos, sino para culpabilizar, sino para responsabilizarnos. Como, bueno, ¿qué puedo hacer para alivianar, para favorecer, para que alcancemos juntos lo que nos hemos propuesto? Proteger las fortalezas, y eso es súper importante porque muchas veces se nos olvida cuáles son nuestras fortalezas. Y lo importante aquí con las colaboraciones es quién es fuerte en qué y sobre todo en qué soy fuerte yo, para también protegerlo, para que no se, digamos, no dejarnos llevar a un nivel de incompetencia. O sea, el mensaje aquí es, hay colaboraciones donde nos van a invitar a que hagamos cosas que de pronto no somos tan buenos, por lo tanto, es mejor en qué somos buenos, y eso es lo que hay que proteger, resguardar. Entonces aquí es un equilibrio entre abrirnos a otras disciplinas
sosteniendo nuestras fortalezas en nuestra propia disciplina. ¿Mm? Y eso implica entonces ser estratégicos, con quién vamos a trabajar, hasta dónde, digamos, vamos a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Para seguir sumando valor, sumando valor. Y un aspecto supremamente importante es que a veces como que le contamos toda la historia desde el inicio hasta el final, y no, se trata de cuando colaboramos inicialmente no dar mucha información desde el principio. ¿Por qué? Porque primero necesitamos saber con quién contamos. Es decir, estamos creando consolidando una colaboración, entonces queremos saber un poco qué tanto hay reciprocidad, hay respeto y qué tanto hay este factor de confianza en últimas. Entonces, es muy puntual, digamos, la invitación que se haría a la persona para la colaboración. Es decir, estoy en este proyecto de investigación y quiero invitarte a colaborar en este punto en particular. Bien. Nos encantaría por estas razones, porque esta persona me dio tu contacto y, vale, es como en ese sentido. Y estos, digamos, son dos recursos que ustedes pueden, digamos, utilizar. Entonces, Lens. Digamos que lo chévere de Lens es que es un proyecto supremamente, desde mi punto de vista, muy bonito, muy hermoso para nosotros porque nos ayuda, digamos, a visibilizar, analizar como los datos académicos. ¿Sí? Entonces, y lo interesante es que yo lo puedo poner en el idioma, digamos, que yo quiera. ¿Sí? Entonces, yo podría, por ejemplo, mirar perfiles académicos, podría mirar obras académicas, podría hacer todos estos filtros y empezar a conocer, digamos, que la apuesta, digamos, de lentes es literalmente que ustedes puedan ver en qué trabajan, quién trabaja en eso, eh, muy fácilmente y sin tener que pagar, porque esta herramienta, digamos, paga, está en Scopus, en Web of Science, pero esto, digamos que es completamente gratuito, me parece súper interesante. Entonces, Lens, digamos, para que lo exploren, si quieren hacer un recorrido, entonces les muestro como las cosas más claves de Lens y súper chéveres, para que se me va a descargar el computador y de pronto se me apaga y bueno, ya llegó el mensaje. Listo. Y por el otro lado, la otra herramienta que tenemos es Boss Viewer. Boss Viewer, digamos que es una herramienta que de pronto el siguiente semestre podemos utilizar, aprender a utilizar, pero digamos que la podemos empezar a mirar para ver vacíos en la ciencia, mapas de calor, de colaboración, de citación, quién cita a quién, cómo hay palabras clave que se organizan, nubes de palabras, casi que es una herramienta un poco más de bibliometría, cienciometría, ¿sí? Pero digamos que esta, digamos, es como un ejemplo de cómo se vería un poco la red. Entonces, ¿qué universidad colabora con qué universidad o con qué investigador? Y yo puedo colocar los parámetros con los cuales quiero revisar esas colaboraciones con base en un set de datos que, digamos, introduzco. Se puede descargar, es completamente gratuito, hay cursos abiertos, bueno, es súper interesante, un poco como para que, ya que estamos en la tarea de, bueno, yo quiero colaborar, pues ¿con quién podría ser mi colaborador? Pues tengo Lens para empezar a explorar perfiles de personas, en qué trabajan, qué les gustan, cuáles son sus contactos, cuáles son sus redes, ¿sí? Con quién trabajan, ese tipo de cosas. Entonces, cuando hemos colaborado hijo de pucha, cuando hemos colaborado con otras personas, entonces tenemos que, pues, como palabras clave, por decirlo así. Entonces, cuando conectamos, lo que estamos buscando es ir al grano, no divagar tanto, ¿sí? No divagar tanto, ir al grano, el punto. O sea, no me den vueltas. Me está invitando a colaborar, ¿para qué? ¿Sí? ¿Qué necesitas de mí? Ya luego habrá tiempo como para consolidar una relación, pero puntualmente me invitas a colaborar, ¿para qué? Es cuando conectamos así, puntual. Y lo hacemos también porque esa persona está bien conectada y nos lleva a otras personas también bien conectadas. Entonces nuestra red se fortalece. Tener
¿Y qué es lo que nosotros deberíamos de tener? Tener una muy buena representación de nuestras conexiones, comprender cómo es la estructura de mi red. O sea, esto no es como una multinivel, no, es, digamos, que, ¿qué es lo que hace mi red? ¿Cuál es la experticia que tiene mi red? ¿Cuáles son los intereses académicos y personales que hay en mi red? Y entonces yo ahí puedo decir, bueno, para este proyecto puedo trabajar con estas personas, para este otro proyecto con estas, y así sucesivamente. Y eso nos llega entonces a personas donde se reúnen estas personas, ¿no? O sea, estas personas que me interesan, ¿dónde se reúnen para ir a contactarlas? ¿Cómo hago para llegar a ellas? Sí, porque en últimas no tiene sentido que yo tenga una lista de contactos súper chévere, pero nunca he contactado a ninguna, no tengo a ninguna. O sea, no saben que yo existo, ¿no? Entonces, importo, eh, listo, tengo los contactos, pero hay que tener también a esas personas. Entonces, ¿dónde se reúnen? Hay un congreso, van a ir allá, listo, ¿puedo ir? Si puedo ir, genial, me voy para allá y escribo y todo lo demás. Ser entonces abiertos a todas las oportunidades, porque eso va a perfeccionar mi experticia. Ser atento a todos los diferentes caminos en la carrera, y esto creo que es de las cosas más claves que hay en la colaboración. A veces cuando les decía, pensar en el largo plazo es literal, o sea, piensen quiénes quieren ser ustedes en 10 años, pero digamos, nadie vive en el mañana, ¿no? Entonces hay que cuidar el proceso, o sea, cuidar este momento, ocuparnos de este proceso. Entonces uno dice, bueno, doctorado, quiero, no sé, doctorado, y quiero un doctorado en el exterior. Pues estas personas que están ahí podrían ser parte de ese camino, ¿bien? Porque eso en últimas van a haber beneficios, van a haber limitaciones de ventajas que yo puedo tener en el momento de participar. Cuando yo decido irme para otro país, digamos, hay limitaciones, o sea, pierdo algo y también gano algo. Y todas las decisiones en últimas están en ese sentido. Entonces, pues es una decisión en términos de, bueno, estar atentos, muy atentos a esas bifurcaciones en el camino. Si decido esto, se me abre esto, se me cierra esto, pero si sigo por aquí, se me abre esto y voy caminando. Porque se abren proyectos nuevos, se abren experiencias de enseñanza también posteriores. Tomar, y eso implica responsabilizarnos de mi carrera, deliberadamente utilizar mi red para agenciar mi desarrollo. ¿Qué es lo que importa que nos llevemos para la casa? Pues vamos como siete, ocho ideas más o menos. La primera, conocernos. La segunda, que nosotros digamos muy bien, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? Estar abierto a las oportunidades. ¿A dónde queremos llegar? Y eso implica, esto es una oportunidad para llegar a eso donde yo quiero llegar. Conocer muy bien quién más hay fuera de donde yo estoy. A veces uno piensa, no, es que yo estoy en Puerto Colombia, no, es que yo estoy en Bogotá, listo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay cerca de mí? Determinar entonces las relaciones, y esto es formalidad. Decir, bueno, ¿cómo nos vamos a relacionar? ¿Para qué nos vamos a relacionar en últimos? Explotar entonces mis contactos y también cuidarnos de ser explotados, porque, digamos, no, es que yo tengo, ustedes empiezan a ser reconocidos en algo, entonces los empiezan a invitar a colaborar, 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 y no se puede entonces decir sí siempre a todo, porque terminamos entonces eh, explotados, ¿sí? Entonces también es un poco un equilibrio entre explotar lo que tenemos sin dejarnos explotar. Conocer entonces nuestros deberes, es decir, nuestras obligaciones, con qué nos comprometimos, para cuándo nos comprometimos, cuáles son mis derechos dentro de este entorno. O sea, yo tengo derecho a aparecer en el artículo, no tengo derecho, cuáles son las reglas con las que vamos a jugar, con las empresas, con las instituciones, con otros. Ser proactivos, o sea, agenciarlo, ¿cierto? Pero éticamente en términos de tratos. O sea, no es qué voy a ganar en esta transacción, es cómo nos vamos a apoyar para ganar mutuamente en una relación de respeto, reciprocidad y reputación, ¿sí? Ya voy a mirar las preguntas, ya les voy a enviar el link de asistencia. No, ya lo voy a enviar, después me lo mando para todos. No sé si tienen, pues, inquietudes, hoy se me fue un poquito el tiempo de más, perdón. Bueno, si tienen preguntas, déjenlas en el foro, por favor. Igual nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Eh, y nada, muchas gracias por su asistencia.
Estoy muy bien. Vamos mañana.